capítulo 13, vamos a ver del versículo 24 al número 30. Y el título, hermano, de esta meditación, de este estudio, de escudriñando las Escrituras, es algo bien, dice allí, tiene como título en la Biblia, parábola del trigo y la cizaña. Y yo, hermano, le he puesto como título, y es una pregunta, pero esta, hermano, va dirigida a cada uno de nosotros. ¿Soy trigo o cizaña? ¿Soy trigo o cizaña? ¿Por qué no le va a decir, mire, ¿y usted qué es? Porque comenzando, hermano, desde el que está acá debe de comenzar a ver su vida, a ver cómo está su comunión con Dios. ¿Ya le tiene, hermano? Mateo 13, capítulo 13, versículo de 24 al 30. Si lo tiene, me da un fuerte amén. Vamos a leer la palabra de Dios, como está escrito, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, y dice así. Versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? El 28, él les dijo: un enemigo ha hecho eso. Y a los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Vamos a orar al Señor Dios y Padre que esté en el cielo. Venimos, Señor Dios Todopoderoso, en esta preciosa noche, Señor, a pedirle perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Padre amado, reconocemos que a lo largo de nuestra vida, a lo largo de este día, hemos pecado con todo nuestro ser, Señor. Pero también, Señor, hemos visto su gracia, hemos visto su misericordia. Gracias, Señor, porque nos tiene acá. Queremos, Señor, desnudar nuestro corazón delante de usted, Padre amado, porque no le podemos ocultar, bendito Dios, nuestro ser. Le confesamos nuestra falta, nuestro pecado, nuestros malos pensamientos, Padre amado. Y le pido que lo pueda limpiar de todo lo malo, de todo eso, Señor, que muchas veces impide que su Espíritu lo pueda llenar completamente, Señor. Bendiga su palabra, Padre amado, y ayúdenos, bendito Dios, a escudriñarla. Y si es posible, bendito Dios, agarrar la parte que a nosotros nos corresponde, como cada uno de lo que somos. Pero ayúdenos, Señor, también a desechar lo malo. Ayúdenos, Señor, a ser como una iglesia unida, como una iglesia que está en el mismo sentir, y ayúdenos, Dios Todopoderoso, a ser diferente. Le pido por los enfermos, por los necesitados, por nuestro hermano pastor, para que tenga misericordia de él, Señor, y pueda poner su mano de poder sobre su vida, sobre su ser, Señor, y toda su familia. Le pido también por los enfermos, por los necesitados. Le doy las gracias, Padre amado, porque nuestra hermana Paola ya está en casa, bendito Dios, de esa operación. Ya está en casa, bendito Dios, y sabemos que la recuperación va a estar en sus manos, Señor. Le pido por su hermano Interiano, por su esposa, nuestra hermana María Dolores, por sus hijos y por su familia, y por todos los enfermos y necesitados. Gracias, Espíritu Santo, por su amor, por su bondad y por su misericordia. Úseme en esta noche, que no sea palabra humana, sino que sea su palabra, fluyendo por mis labios, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un oído atento para comprender y entender su palabra, pero también un corazón donde la podamos atesorar y ponerla por obra. Gracias, amado Dios, por su amor y su bondad. Ayúdenos, úsenos y iluminen, porque se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Es que muchas veces, hermano, creo que estos son temas muy, quizá un poco difíciles para predicar, porque no se predica mucho, pues. Porque aquí muchas veces la palabra nos confronta. Y muchas veces uno, como predicador, muchas veces no queremos dañar quizá algunos sentimientos de los hermanos, de las personas, pero muchas veces, hermano, es necesario que Dios hable a nuestra vida. Antes de escoger este título o este pasaje bíblico, ya tenía el sermón para este día. Y iba a hablar, hermano, acerca también del arrepentimiento. Pero muchas veces, hermano, Dios cambia las cosas. Él es el que habla en nuestra vida y verdaderamente hay que atender ese llamado o lo que Él dice. Así que, hermano, bueno, vamos a hablar acerca de esta parábola. Ya sabe, hermano, que una parábola es que nuestro Señor la usó. Allí no hay lugares, no hay personas, sino que la usó
para enseñarnos algo a nosotros. Ya de introducción, hermano. Bueno, yo así sinceramente le digo, yo no conozco el trigo así como con la plantación. Pero es una planta o es algo comestible. De ahí se hace pan, de ahí se hace todo, hermano. Y es muy nutritivo, humanamente hablando. Ahora, si nos vamos a lo que es el trigo espiritual, es la palabra de Dios. Es lo que nos debe alimentar espiritualmente. Entonces, a más introducción, hermano, nuestro Señor Jesús presenta en esta parábola la historia de un hombre. Porque no dice nombre, no dice no hay tiempo, no hay espacio, pero dice que presenta la historia de un hombre que sembró buena semilla en su campo. Si lo vamos al campo es la tierra. Si lo vamos al ámbito espiritual, hermano, allá más adelante está cuando Jesús lo explica. Dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es un mensaje. Es un mensaje de amor, es un mensaje de perdón, es un mensaje de arrepentimiento. Y el mundo, hermano, o el campo, es el mundo donde usted y yo estábamos. Y un día llegó nuestro Señor por medio de X persona, sembró, hermano, esa semilla en nuestro corazón y por eso muchos estamos acá. Amén. Porque, hermano, el mundo no ofrece nada bueno. Y gracias a Dios que tuvo misericordia, que usó a alguien, su mensajero, su sembrador, para sembrar esa buena semilla en nuestro corazón. Muchos se alejaron, muchos se fueron, así como la parábola que dice que el sembrador salió a sembrar, y usted sabe los diferentes campos que hay en el mundo. Algunos son áridos, hay piedra, otros no se puede cosechar, pero la buena semilla es aquella que cae en la buena tierra. Aquella que muchas veces es abonada por la palabra de Dios. Pero aquí el hermano lo está confrontando con eso. Dice que sembró buena semilla en su campo, esta es la tierra. Pero tenía un enemigo, si lo vemos desde así, podemos decir un mal vecino. Una persona envidiosa, una persona que le caía mal. El cual también sembró cizaña a la par del trigo. Versículo 25 dijo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. ¿Cómo podemos verle a eso, hermano? Muchas veces usted y yo estamos tratando, porque hermano, no somos perfectos, no hay santidad absoluta en esta tierra, estamos tratando de llevarnos bien o de que Dios nos guíe en sus caminos. Pero siempre hay alguien que ocupa al enemigo, muchas veces para sembrar cizaña, para sembrar rencor, odio en nuestro corazón. Y ese es el enemigo. Dice que tenía un enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Si lo vamos al ámbito espiritual, hermano, eso es lo que pasa. Muchas personas como que no les gusta que alguien siga los caminos de Cristo. Y el problema, hermano, que muchas veces nos dejamos utilizar por el enemigo. Y muchas veces le hacemos caso a las habladurías, a lo que el enemigo pone. Porque, hermano, muchas veces uno habla sin sentido, pero es impulsado por el diablo. Que muchas veces no tenemos que otra cosa que hablar. Pero dice, y se fue. Cuando nació la semilla del trigo y la cizaña, las matas eran idénticas. Y ese es el problema, hermano, que muchas veces no se puede distinguir entre una planta y otra. ¿Cuánto conocen los lorocos? Fíjense que allí por donde yo vivo hay una planta de loroco. Pues sí, yo la conozco y todo lo demás, pero hace poco, a la par de esa planta, nació otro bejuco y es igualito. Las hojas, lo verde, todo es igualito. El problema es, hermano, que la diferencia es que cuando el loroco da la fruta, la otra ha hecho una semilla roja. Pero es igual. No sé cuánto lo conocen eso. La mora, ¿cuánto lo conocen? Y hay yo conozco, he visto unas plantitas de mora idénticas a las originales, pero ¿sabe qué? Son huecas.
y las hojas y el tallo y todo lo demás es bueno, es idéntico. Y muchas veces así pasa, hermano. Entonces, sembró el trigo y la cizaña, dice que las matas eran idénticas cuando nacieron. Y que cuando crecieron, hermano, los ayudantes del Señor le dijeron que si podían arrancar la cizaña. Y él les dijo que no. Porque al arrancarla, buena parte del trigo se iría junto con ella. Que al final de la cosecha los iban a separar. Y aquí, hermanos, si lo vamos al ámbito espiritual, este mundo está cada día más cerca del colapso. Los tiempos de Dios se están cumpliendo. Y cuando la iglesia, hermanos, sea separada de esta tierra, ahí es donde se va a ver verdaderamente aquellos cristianos. Si éramos cristianos domingueros, si éramos cristianos a medias, si éramos cristianos acá. Entonces ahí es donde va a ser la separación de los verdaderos cristianos con el resto. Y esto es lo que pasó al final de la cosecha. Porque las hojas y todo era idéntico. Igual, hermano, esta planta también echa los mismos granos, se parecen bastante, por eso es bien difícil separarla. Hermano, Jesús predicó a muchas personas. Dice que él arrastraba multitudes. Muchos lo seguían porque necesitaban un milagro, porque les daba de comer, porque querían aprender. Pero pocos hermanos eran los que verdaderamente le seguían de corazón. Entonces Jesús predicó a muchos. Y sabía que a la mayoría que les predicaba no estaban dispuestos a escuchar su palabra y menos a creer en él. Y eso pasa muchas veces en el mundo. Muchas veces cuando vamos al evangelismo venimos frustrados porque decimos, mire, si le hablamos a tantas personas, le predicamos y le dijimos que el reino de los cielos se acercaba, que se la amaba, que aquí, que allá. Pero cuando le hacen la pregunta, mire, ¿y usted quiere tener un encuentro real y personal con Cristo? Le dice, no. Entonces, hermano, muchos están dispuestos a escuchar. Dice la palabra que por el oír viene la fe. Y la fe por el oír la palabra de Dios. Pero muchos hermanos estaban dispuestos a escuchar. Y pocos a creer en él. ¿Cuánto creemos que Jesús es Dios? Pues ese es el problema, hermano, que debemos de creer verdaderamente quién es Jesús en nuestra vida. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que quiere? ¿Y para dónde nos quiere llevar? Entonces, el trigo, hermano, es la palabra de Dios. La cizaña, los placeres del mundo. Así si lo vamos a la misma espiritual. Eso es. Vamos a entrar en materia, hermano. Número 1. Vamos a ver, hermano, qué son estas 2 semillas. Vamos a ver primero el trigo. Dice que el trigo es un cereal del cual se hace harina y de ella se hace pan y es un buen alimento para saciar el hambre, ¿va? Hermano, el trigo nos nutre, nos da vida, nos da energía para vivir. Jesús, hermano, se refirió a sus hijos, a los cristianos, a los hijos suyos, como semilla de trigo, la cual está sembrada en este mundo, el cual es el campo de Dios para bendición a muchos. Ese es el trigo. Si lo vamos a la planta, cuando el trigo y la cizaña crecen juntos, los dos echan fruto. Pero una de las características principales del trigo es que por el peso de la semilla, se inclina. La cizaña echa la misma semilla, pero siempre se mantiene erguida, no se doblega. Ahora, si lo vamos al ámbito espiritual, ¿cuál es el trigo? Es aquella persona que se doblega, que se inclina ante nuestro Dios. ¿Y cuál es la cizaña? Aquella persona que es orgullosa, que es altanera, que no quiere saber nada del evangelio. Así de fácil. Ahora, ya vimos que es el trigo, humanamente hablando. Ahora veamos qué es la cizaña.
Dice que la cizaña es también un grano, pero no es comestible. Y esa es la gran diferencia. Dice, se puede hacer harina con él. Se puede hacer pan, se puede comer, pero es venenoso. Y esta planta, hermano, esta semilla, tiene una sustancia llamada telumina, la cual la produce un parásito y quien la come sufre náuseas, convulsiones y la muerte. Eso pasa, hermano, muchas veces con los hijos, eso pasa o eso les pasa a los hijos del malo, estamos hablando de los hijos del diablo. Pues dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Muchas veces muerte física y muerte espiritual. La paga del pecado es eso, ¿no? Dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Sembramos amor nosotros, vamos a cosechar amor. Sembramos dudas, sembramos rencor en X personas, nuestros hijos, nuestra familia, el vecino. Eso vamos a cosechar. Es la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, este grano, hermano, es idéntico. Se puede confundir la gente, lo puede consumir, pero tiene ese parásito y que al comerlo sufre de eso, pues náuseas, convulsiones y la muerte. Si lo vamos al ámbito espiritual, el alimento que Dios nos da es su palabra. Amén. Es su palabra. Dice la palabra de Dios que y conoceréis la verdad y la verdad es Cristo. Y la verdad os hará libre. Pero el enemigo viene siempre, hermano, poniendo en nuestra mente, poniendo en nuestro corazón, muchas veces resentimiento, muchas veces un montón de situaciones en nuestra vida, que muchas veces impide que esa semilla, esa semilla de trigo pueda germinar en nuestro corazón. Porque el enemigo, hermano, no está ahorita allá en los burdeles, en los chupaderos. No, no está allá, porque sabe que todas esas personas ya las tienen ganadas. El problema es que cuando una persona se sale de su red o de su redil, comienza la persecución. El diablo, hermano, está en las iglesias. Y muchas veces no lo fijamos cuando el enemigo usa a nuestra familia, usa a X personas para meter cizaña entre los demás. Entonces hay que tener cuidado en eso, hermano. Y esto pasa con los hijos del diablo, los hijos del malo. Pues la paga del pecado es muerte, como les decía. ¿Va? Solo dañan el entorno en que crecen. Y va. Se benefician, hermano, del mundo. Y por eso siempre critican al mundo. Eso es lo que pasa muchas veces. Usted y yo, hermano, así se lo digo. Usted y yo estamos a la vista del mundo. Porque muchas veces quieren ver un pequeño error en nuestra vida para criticarlo. Amén. Alguien decía que había una pared blanca, pero por allá tenía una manchita negra. ¿Va? Y le preguntan, mire, ¿y usted qué ve allí? Nada, todo blanco. Pero es que esa muchas veces es la primera impresión que nos llevamos del mundo, hermano. No vemos muchas veces lo que verdaderamente va a dañar nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios. Ahora, en el ámbito cristiano, hermano, estas personas reciben bendiciones debido a que Dios cuida el trigo. Y usted ve, hermano, hay familias disfuncionales, la esposa o el esposo es creyente, va a la iglesia, adora, alaba, ora, pero uno de los cónyuges, uno de los hijos o de algún familiar no quiere nada. Y comienza la crítica, va, mira, vos qué estás haciendo ahí, que mira que nunca cambias, que por gusto vas a la iglesia, que aquí, que allá. ¿Qué es lo que está haciendo? Está metiendo cizaña en nuestro corazón. Pero estas personas reciben bendiciones de usted y yo como hijos de Dios. Amén.
Pues hermano, no se canse de orar por ese cónyuge, por ese hijo, por esa familia que se ha alejado, que está en contra de lo que Dios está haciendo en nosotros. Y por eso, hermano, usted es ese trigo sembrado en este mundo para sembrar esa semilla en el corazón de aquellas personas que todavía no tienen a Cristo. Dijo nuestro Señor que Él era la luz del mundo. Y usted y yo, hermanos, debemos también ser la luz de este mundo que está a oscuras, que está cegado por el enemigo, y hacer que la luz de Cristo alumbre en esas personas. Hermano, van a haber problemas, van a haber dificultades. No quiero meterme en problemas, pero a lo largo de estos 25 años que tiene esta iglesia acá, han pasado muchas personas. Muchos estuvieron acá testificando de las grandes maravillas que Dios hizo en su vida. Pero por diferentes situaciones se fueron. Unos por una habladuría, ahí estaba la cizaña. Otros por diferentes situaciones, hermano. Pero así es. La iglesia es como una empresa. Usted va a buscar trabajo, trabaja, ¿qué? 2, 3 años. Si hay recorte o usted quiere emigrar, se va a buscar otro lado y así es la iglesia. Pero usted y yo, hermano, debemos de cuidar que la iglesia no esté contaminada con lo que el mundo ofrece. ¿Cuántos creemos o estamos seguros de que somos el templo y morada del Espíritu Santo de Dios? Bueno, por lo menos hay varios. Porque muchas veces queremos cuidar lo externo. Y está bien, hermano. Pero ¿qué es lo que, a lo que más importante es? Lo que hay en nuestro corazón. Y si en nuestro corazón hay amor, vamos a dar amor. Pero si en nuestro corazón hay resentimiento, muchas veces vamos a arrastrar a otros para con eso. Entonces, pero por eso decía, hermano, en el ámbito cristiano, estas personas reciben bendiciones debido a que Dios cuida del trigo. La buena semilla, el buen pan, el buen alimento. Pero dañan el entorno del pastor o de la iglesia, que los ha ayudado mucho. Esto sucede, hermano, en todas partes. Esto no solamente aquí. Acabamos de pasar una pandemia hace 3 años. Nos encerraron. Y los que estamos acá sobrevivimos por la misericordia de Dios. Amén. Por eso estamos acá, hermano. No porque ustedes y yo tomamos vitaminas, los inyectamos. A mí me enfermó de esas inyecciones. Estamos por la misericordia de Dios. Porque, hermano, siempre hay alguien intercediendo por cada uno de nosotros. Muchas veces no lo vemos, no lo sentimos. Pero por eso, pero muchas veces, hermano, estas personas o la cizaña dañan el entorno del pastor. ¿Y cuál es aquello? Que muchas veces, y me voy a poner de ejemplo, hermano, venimos del pastor y decimos, mire, pastor, tal familia, tal hermano, anda en esto, esto y esto. O lo pone en disciplina, o vea qué hace. Hermano, si el único que nos puede poner en disciplina es nuestro Dios. Y muchas veces, hermano, por eso las iglesias no prosperan, porque la mayoría de personas, porque pecaron, están en disciplina. Y había una iglesia que todos los pusieron en disciplina. Y por último, hasta el pastor se puso en disciplina. Cerró la iglesia. Pero eso es lo que pasa, hermano. Muchas veces dañan el entorno de las personas o de la iglesia. Yo conozco personas, hermano, que, no de aquí, pero que cuando se van, estuvieron en la iglesia, vieron grandes maravillas, Dios usó a ellos, a su familia, hubo sanidades, hubo bendición, hubo prosperidad, pero por una pequeña mancha, por un pequeño problema, se fueron. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchas veces se van o nos vamos hablando de la iglesia, nos vamos hablando del pastor, de los líderes y todo lo demás. Pero ¿quién es el que está actuando allí? Es el diablo.
que le estamos dando cabida. Y muchas veces, hermano, no solamente nos daña solo a nosotros, sino que muchas veces el entorno. Porque no queremos que otras personas vengan a la iglesia o vengan a los pies de Cristo. Entonces, dañan el entorno del pastor o de la iglesia que los ha ayudado. Como le decía, hermano, esto sucede en todas partes. Volviendo al caso de la pandemia. Se creía, hermano, que cuando pasara la pandemia, cuando lo vieran abrir las iglesias, iban a estar rebosantes de personas agradecidas con Dios. Pero fue todo lo contrario. Yo conozco personas de 10, 15 años, firmes en el evangelio, pero después ya no quisieron volver. ¿Por qué? Porque muchas veces nos acomodamos al mundo, porque el enemigo nos dice, mira, ahí estás tranquilo, pues. No te falta nada, tenés todo aquello que como cristiano no lo tuviste, tenés vida, tenés esto. Y muchas veces le creemos al enemigo. Pero siempre hay un precio que pagar. Y el enemigo, hermano, tarde o temprano nos lo va a cobrar. Ahora, eso es lo que pasa cuando usted y yo vemos eso. O servimos para el enemigo. Número 2. Sembremos trigo y no arranquemos la cizaña, hermano, porque, como dice la palabra, que dice, vinieron, 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues la cizaña? Y él les dijo que el enemigo había hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? El 29 le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Si lo vamos al ámbito cristiano, hermano, en las familias, bueno, como tiene que ser, pues los padres son los líderes, son los sacerdotes, son los pastores de familia. Y si el enemigo mina a cualquiera de ellos, caen todos. ¿Se fija usted eso, hermano? El enemigo no se va a la rama, se va a la raíz. Y si cae el tronco, caen todas las ramas. Amén. Entonces, por eso es lo que les digo, no sea que arrancar la cizaña, arranque también con ella el trigo. Estaban mezclados. Como les decía, la forma, la planta es la misma. Solamente la diferencia es cuando da semilla. Que el trigo por el peso o por lo que ya sí su naturaleza que Dios ha sido dejado, dice que se inclinan hacia adelante. Si lo vamos al ámbito espiritual, hermano, la buena semilla o el trigo en el cristianismo es aquellas personas que reconocemos primeramente nuestra condición, pero también aquellos que nos humillamos delante de la presencia de Dios. Porque hay muchas personas, y quizás yo soy uno de ellos, hermano, que muchas veces somos orgullosos, somos altivos, somos engreídos, y no queremos muchas veces doblegarnos ante nada. Pero ese es, hermano, y eso es lo que pasa también en la familia. En las iglesias, hermano, lastimosamente, no existe la armonía entre todos. Dicen los mexicanos que no somos moneditas de oro para caerle bien a todos. Pero siempre hay personas que lo apoyan a uno en diferentes momentos. En la oración, en cualquier situación. Pero también hay personas que muchas veces solo servimos, oiga hermano, servimos, comenzando de este inútil servidor, servimos muchas veces para criticar, para minar muchas veces la fe de los demás. Pero muchas veces estamos siendo objetos del enemigo y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, sembremos trigo, hermano, y no arranquemos la cizaña. Si alguien, hermano, en nuestra vida, si alguien sembró un mal en nuestra vida, no nos da derecho a nosotros a juzgarla y determinar si es trigo o es cizaña.
Porque siempre, hermano, hay personas que se dejan utilizar para el enemigo, para que hablemos de los demás, para que hablen de uno. Y esa es la cizaña que muchas veces llega al corazón. Pero como no estamos maduros espiritualmente, en la primera oleada nos vamos o pasa otra cosa. Pero, como le decía, hermano, no que alguien nos haga daño. Eso no nos da derecho a nosotros a juzgarla y determinar si es trigo o es cizaña. Una de las frases que decía nuestro pastor fundador: si a usted lo anda en chisme o en chambre, si es verdad, acéptelo y trate de cambiar. Pero si es mentira, déjelo pasar. Pero muchas veces, hermanos, nos dejamos llevar por la primera impresión, por las primeras palabras, y no tiene que ser así. Porque yo creo que todos los que estamos acá somos cristianos maduros. Amén. Entonces no podemos juzgar o determinar si es trigo o es cizaña, pues. Si la está utilizando el enemigo o la está utilizando Dios para decirle nuestros pecados o nuestros errores. No podemos decir. Pues mientras, hermano, mientras hay vida, se puede arrepentir y apartarse del pecado y nosotros ayudarle. Dice la palabra de Dios que es lo más sensato del hombre es pasar por alto la ofensa. Y habladurías, lo que sea, hermanos, siempre van a haber. Pero hay que ser sensatos en eso. No sembremos trigo en esas personas, hermanos, que vean algo diferente. Que ya si nos damos cuenta que anduvieran hablando de nosotros, que nos anduvieron esto, que no vean la reacción negativa que usted y yo tenemos. Dice un proverbio, que no paguemos a aquel, dice, porque muchos dicen, como me hizo, así le haré. La ley del talión, que está allá en los primeros libros. ¿Qué dice la ley es esta? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Si alguien cometía pecado o alguien le sacaba un ojo, y puede ser intencional o no intencional a una persona, ese era el castigo. ¿Cree usted, hermano, que Dios no nos ama? Porque usted y yo pecamos con todo nuestro ser, con nuestros ojos, cuando vemos aquello que desagrada a Dios. Pecamos cuando escuchamos aquellas conversaciones o aquellas personas que nos llegan con chambre y no es para edificación. Pecamos, hermano, cuando comemos algo que sabemos que es dañino para nuestro cuerpo. Amén. El alimento espiritual es la palabra de Dios, primeramente, la oración, la unción del Espíritu Santo y los dones que Él nos da a nosotros. ¿Cuántos creemos que tenemos dones delante de Dios? Hermano, es que todos tenemos dones. Dios nos ha escogido para algo especial. El problema es que muchas veces, como dicen por ahí, nos hacemos de los opachos o nos hacemos los sordos. Y no queremos muchas veces dar esos dones para el ministerio o para la honra y gloria de nuestro Dios. Pero usted y yo, hermano, ¿por qué está en este lugar? Desde el que tiene un día hasta el que tiene 25 años de estar acá, Dios lo ha llamado para algo especial. ¿Cuánto lo creemos? Si es que ese es el llamado, hermano. Si el mensaje de Cristo no fue para llenar iglesias, no fue para llenar estadios, nos dio el mensaje, nos dio esa salvación a nosotros para que nosotros también la extendamos al mundo, a la cizaña que hay en el mundo, que la gente vea algo diferente en nosotros. Dice la palabra que estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Tenemos los mismos problemas y quizás muchas veces peores que los demás. Pero siempre está Dios allí para ayudarnos, hermano. Entonces sembremos trigo y no arranquemos la cizaña. Si usted habla de usted, me deje. Hay personas que muchas veces se aburren ya de hablar de uno y como uno le hace caso, ahí se para. Número 3 ya para ir finalizando.
pregunta. ¿Hay cizaña entre el trigo, en el trigo, en la iglesia? ¿Cuál es el título? Y no le puse allí, usted es trigo, cizaña, no. Le puse de una manera personal. ¿Soy trigo o soy cizaña? Esa es una pregunta que usted y yo debemos de hacerlo. Y no me lo conteste. Si no veamos verdaderamente qué estamos haciendo por Dios. Hermano, si Cristo solo sembró en nosotros la buena semilla, la verdad espiritual. Nos ha dado dones, nos ha hecho milagros, ha tenido paciencia para con nosotros, y Él espera que verdaderamente lleguemos al arrepentimiento. Eso es lo que ha sembrado Cristo, la buena semilla. Y los que han sembrado frijol van a cosechar frijoles. Esa es la semilla. Pero, ¿cuántos conocen el pica pica? Una semilla así que tiene un montón de pelo. Y eso es terrible, hermano. Pero si dejamos que esa planta creciera en nuestro alrededor y nos dimos cuenta qué es lo que era y la dejamos que creciera, que diera fruto, que se secara. Y el problema es, hermano, que con una ráfaga de viento que pase, comienza a arrancar los pelitos, y si le cae a la persona, comienza a picar. No es que cuando uno la toque. Y así es el mundo. Pero Cristo, hermano, solo sembró en nosotros la buena semilla, la verdad espiritual. El diablo, hermano, siembra la mala semilla, la cual produce falsos creyentes. Y muchos, hermanos, no nos damos cuenta de eso. Muchos creemos que por estar en la iglesia yo ya tengo la salvación, que soy perfecto, y no es así, hermano. Váyase allá a primera carta de Pedro, un versículo muy conocido, que habla acerca del enemigo. Primera de Pedro 5:8. Dice el versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y dice el versículo 8: sed sobrios. La diferencia de sobrio es ebrio. Un ebrio no puede dominar sus emociones, no puede dominar muchas veces su temperamento. Porque yo conozco personas, hermanos, que cuando están bien, que no han metido alcohol en su cuerpo, son tranquilos, son bien pacíficos, agradables, platican, demuestran amor. El problema es cuando ya tienen sus 2 o 3 adentro. Sacan el cuchillo, comienzan a insultar, buscan problemas. Entonces ese es el problema. Dice allí: sed sobrios y velados. Velad, hermano, es estar atentos a lo que el mundo nos ofrece, a lo que viene el diablo con un menú diferente todos los días. Si usted ve la televisión allí en su teléfono, coma pizza, pollo campero, hamburguesa. Yo no he visto, hermano, ni una vez he visto un anuncio en la televisión o otra cosa que le dicen: mire, la sopa de mora tiene vitamina, le va a hacer esto y todo lo demás. No. Porque eso es lo que ofrece el mundo. Dice: sed sobrios y velados, porque vuestro adversario, el diablo, desde usted y yo, hermano, en el momento que usted y yo decidimos seguir a Cristo, el enemigo, o sea, el diablo, se hizo nuestro mayor enemigo. Dice: sed sobrios y velados, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor a quien devorar. ¿Cuál es el mensaje, hermano? Que seamos sobrios espiritualmente, que aprendamos a discernir entre lo bueno y lo malo que nos ofrece el mundo. El apóstol Pablo, hermano, dice que hay en el mundo, o a la iglesia, hay hombres falsos, los cuales dicen ser apóstoles. Y usted se va, hermano, hay mucha gente que el apóstol tal, que aquí, que allá. Hay gente que solo critica, que solo habla cosas, que insulta a los demás.
Y eso no es de Dios. Váyase allá a segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Capítulo 11, versículo del 13 al 15. Ya para finalizar, hermano. Dígame paciencia. Capítulo 11, del 13 al 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Yo le digo algo, hermano, y se lo digo por mi persona: no me crea todo lo que yo le vengo a decir. Apóyese si está en la palabra de Dios. ¿Ven? Porque por el mundo anda un montón de gente predicando el evangelio de la prosperidad y le dicen ahí sí que usted como hijo de Dios tiene derecho a ser feliz, derecho a hacer esto, todo lo demás. Pero nos olvidamos de que debemos de hablar de arrepentimiento. Debemos hablar del infierno. Porque muchas veces, hermano, hay personas que dejan llevar por esto, o por los halagos, o por el que dirán. Y el apóstol Pablo, hermano, lo advirtió a la iglesia. Hay en el mundo, hermano, iglesias, hay hombres falsos, los cuales dicen ser apóstoles, obreros de Cristo, pero son fraudulentos, que se disfrazan como servidores de Cristo. A eso hay que evitar. Filtremos, hermanos, los mensajes. Filtremos la palabra para no caer en eso. Por eso hay muchas personas que les gusta solamente decir que mire, usted si da esto, Dios le va a dar esto y todo lo demás. Dice la palabra de Dios, le dijo Jesús a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Cuántos tenemos aflicciones aquí? De diferentes maneras. Le dijo Dios, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Cristo lo pudo hacer, hermano, Él nos va a dar también la fuerza para salir adelante. Para concluir, hermano, como les decía al principio, quizás son temas algo difíciles, algo duros muchas veces para nuestra vida, pero es necesario que Cristo hable a nuestro corazón. Como les digo, olvídese de las cosas que yo he dicho y vea verdaderamente si está acorde de la palabra de Dios. Dice allá Proverbios, no se lo di a los jóvenes, Proverbios 6, del versículo 17 en adelante. No, del versículo 6, 16 dice, capítulo 6 de Proverbios, versículo 16 en adelante, dice: seis cosas aborrece Jehová. Mi hermano, todo lo que Dios aborrece. Y aún 7 dice, abomina su alma. ¿Qué es lo que aborrece? Los ojos altivos. La cizaña, que a pesar de tener un gran peso en su planta, no se doblega ante el cortador de ellos. Muchas veces nosotros como cristianos somos altivos. Dice también los ojos altivos, la lengua mentirosa. Cuidado, hermano, con la lengua. Dice los manos derramadoras de sangre inocente. Y no es porque nosotros matemos a alguien con un arma, sino muchas veces podemos matar a una persona en el ámbito espiritual. Dice 17, los ojos altivos, ya lo vimos. Dice el 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Otro, los pies presurosos para correr al mal. Dice el versículo 19, el que me interesa, el testigo falso que habla mentiras. Y la última parte dice, y el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra la cizaña. Aquel que muchas veces se siente quizás menos porque ya tiene tanto tiempo de estar en la iglesia, de orar, de pedirle a Dios por un milagro, pero viene una persona nueva y que al poco tiempo de estar en la iglesia, Dios lo bendice, Dios lo sana, Dios le ayuda.
Y allí es donde muchas veces nosotros cometemos ese pecado, hermano. Yo sé que usted y yo debemos o tenemos grandes cosas, grandes peticiones, pero no desmaye. Esperemos verdaderamente en lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Hermano, esta parábola debe de servirnos para hacer una reflexión acerca de nuestra vida cristiana. Hay que hacerse un autoexamen. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy siendo trigo o estoy siendo cizaña? Y cada uno de nosotros debemos contestar nuestra pregunta. Ya que, hermano, si no tenemos cuidado, el enemigo puede sembrar cizaña en el corazón. No sé si es un proverbio allá en Jeremías que dice, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá si no solamente Dios? Entonces, va a sembrar cizaña en nuestro corazón, hermano, como la murmuración, la crítica, la hipocresía, el orgullo, etc. El Señor dice una palabra, hermano, y este es el mensaje final. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Podemos mentirle, podemos fingir que somos buenas personas con los demás, pero a Dios, hermano, nos conoce. Pues dice la palabra, pues todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Sembramos amor, vamos a recibir amor. Sembramos rencor, sembramos odio, eso vamos a recibir. Entonces, hermanos, examinemos. Y comenzando de este inútil servidor, me pregunto, ¿qué soy? ¿Soy trigo o soy cizaña? Vamos a orar y le decimos, Dios y Padre que está en el cielo, venimos, Señor Dios Todopoderoso, en esta noche, bendito Dios, a darle gracias por un día más. Estamos terminando en tu casa, Señor. Te pido, Padre Celestial, perdón por mis pecados, por mis faltas. Y si dije algo, bendito Dios, que no debía haberlo dicho, te pido perdón primeramente a usted, Señor, luego a la congregación que está acá. Muchas veces el mensaje nos confronta, nos redarguye. Muchas veces, Señor, nos molesta. Señor, queremos en esta hora hacer un cambio de vida. Queremos ser, Señor, ese trigo, esa semilla que se va a sembrar en el mundo. Esa semilla, Señor, que se va a sembrar en el corazón de nuestros hijos. Se va a sembrar en el corazón de nuestros familiares, Señor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a dar buena cosecha. Este mundo, Señor, se están caminando a su destrucción, pero nosotros como sus hijos estamos en la obligación, Señor, de sembrar esa buena semilla en ese corazón. Es su palabra que dijo alguien por allí que Apolo sembró y Pablo regó, pero el crecimiento lo da nuestro Dios. Que esa palabra pueda crecer en nuestro corazón, Señor, que nos ayude también a hacer luz, que nos ayude a ser guía para aquellos que todavía andan en tinieblas, humanamente hablando, espiritualmente hablando, perdón. Gracias, amado Dios, por su misericordia. Gracias, Dios, por este pueblo que ha sido presente en esta noche. Muchos están con problemas, están cansados del trabajo. Muchos, Señor, vienen con problemas, con necesidades, con enfermedades, Señor. Pero aquí están, bendito Dios. Dios, que pueda poner su mano de poder, Señor, sobre esa rodilla, sobre esa artritis, Señor. Que pueda, bendito Dios, cambiar ese sistema. Te pido, Señor, que pueda poner tu mano de poder sobre ese estómago, sobre esos riñones, Señor, que ya no funcionan, sobre ese hígado, Padre amado, que está inflamado, ese colon, Señor, por el estómago, bendito Dios, que ya no soporta muchas veces los alimentos. Ayúdenos, Dios. Todo, Señor, va a ser de acuerdo a su palabra. Si en esta actitud de oración hay alguna persona que todavía no ha tenido ese encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. Yo no le hablo de cambio de iglesia, de cambio de religión, porque la religión de la iglesia no salva. El único que salva es Cristo Jesús. Y no hay que seguir diciendo, Padre, gracias por tu amor. Gracias, Dios, porque tenemos un lugar donde poder venir, donde traer nuestros problemas, nuestras penas, Señor. Y sabemos que usted no nos va a criticar, no nos va a molestar, Señor, sino que nos va a dar esa palabra, nos va a tener paciencia, Señor. Llegará con bien, Señor, a nuestro hogar. Te pido por el pastor Manuel González, Señor, que va a llegar y visitarnos en esta hora, que el día viernes esté en su casa, para alabarle y bendecir su nombre. Y por todos los enfermos y visitados, Señor. Llévenos con bien a nuestro hogar, Señor, porque te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga.